Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares en Noticia Colombia. Desde apartadas regiones del país, organizaciones indígenas marchan hacia Bogotá, la capital. Exigen el fin de la violencia contra sus líderes y territorios, rechazan la gestión del fiscal general y del presidente del Congreso, pero aseguran que siguen acompañando al gobierno de Petro. ¿Qué está pasando? Vamos a analizarlo. En Noticia Venezuela. Cada 11 tiene su 13, así se recuerda esta semana 21 años del golpe de Estado contra el comandante Chávez, su secuestro y posterior rescate. El pueblo indignado en las calles, acompañado por las fuerzas militares, revirtió el plan dirigido por Estados Unidos. Este martes se rindió un homenaje a los caídos en Caracas. ¿Qué significó este triunfo del pueblo para América Latina? Vamos a analizarlo. En Noticia Guatemala, los y las candidatas a la presidencia se comprometen a realizar una campaña ética sin ataques, respetando la democracia. Pero desde el pueblo más humilde se exige que por esa democracia no se obstaculice la participación de la fórmula del Movimiento Popular del Pueblo. Les contamos y profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, organizaciones sociales e indígenas se movilizan hacia Bogotá, la capital. Exigen respeto a la vida y a sus territorios. Son víctimas de la guerra y el narcotráfico que persiste en algunas regiones de Colombia. Comunidades indígenas del Valle del Cauca y de otros departamentos del Pacífico partieron hacia la capital del país en defensa de sus derechos. La convocatoria había sido anunciada en días pasados por la Organización Nacional Indígena, cuando se declararon en Minga. Denuncia la situación de violencia en sus territorios por la presencia de grupos armados ilegales, amenazas, persecución y otras vulneraciones contra los pueblos originarios. En un comunicado, aseguraron que respaldan las reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro, que dan cabida a los pueblos indígenas en los asuntos económicos del Estado, en el camino hacia la reivindicación. Sin embargo, ven con preocupación el avance de las muertes en los lugares donde los grupos armados reclaman control para la minería ilegal y el cultivo ilícito de la hoja de coca. El Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, INDEPAZ, registró el asesinato de 7 indígenas hasta el 31 de marzo de este año, entre los 44 líderes sociales y defensores de derechos humanos que han sido asesinados en lo que va de 2023. El presidente Gustavo Petro se ha propuesto cambiar profundamente la estrategia antinarcóticos, luego de advertir que la guerra contra las drogas ha fracasado. Su gobierno busca evitar que se persiga al campesino cultivador y enfocar los esfuerzos de inteligencia en los grandes narcotraficantes y en el lavado de dinero. Además, pretende impulsar la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y eliminar la erradicación forzada, tal como lo establece el acuerdo de 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las FARC. Los cultivos de uso ilícito continúan siendo una preocupación mayúscula en Colombia. En 2021 llegaron a un nivel histórico de 204.000 hectáreas sembradas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Para cuándo se espera la llegada de la llamada minga indígena, este caminar en resistencia, como lo han dicho desde hace décadas por parte de organizaciones indígenas, a Bogotá? Bueno, pregunta para nuestro corresponsal allí en la capital, Hernán Tovar. Hola Hernán, adelante, buenas noches. Temprano, desde varias regiones allí en el departamento del Valle del Cauca. Se espera que lleguen hacia el mediodía de mañana. Lo que nos han podido afirmar es que están todavía en carretera, se van a pernoctar en un sitio que ellos ya han considerado en el municipio de Silvania, Cundinamarca. Nos dicen que están
próximos a llegar. Allí pernoctarán y en las horas de la mañana saldrán para Bogotá. Aquí esperan reunirse con el fiscal, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y una posible, no descartan, reunión con el presidente de la República. Aseguran que hasta que no sostengan estos encuentros, no retornarán a sus territorios. Son, Tatiana, alrededor de 8 pueblos indígenas los que están aquí concentrados. Nos dicen que viajan ese desplazamiento que hacen hasta la capital de la República, alrededor de 1.000 integrantes de 8 comunidades indígenas, los Nazas, los Emberas, los Guanán, los Yanacunas, Pastos, los Ciapadoras y los Ingas. Ellos esperan llegar hacia las 12 de la tarde aquí a Bogotá. Serán recibidos en la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia, en el centro de la capital colombiana, la UNIC, y allí se sostendrán una serie de reuniones y socializarán precisamente esas demandas que gestionarán en el transcurso del día de mañana y pasado mañana para poderse encontrar con las instituciones del Estado. Ellos aseguran que esta minga se hace necesaria precisamente por lo que ya anunciábamos, la persecución, el desplazamiento, la presencia de los actores armados, y quieren tener precisión frente a esos temas por parte del gobierno colombiano. Aseguran que respaldan las políticas sociales, las políticas económicas que viene implementando este gobierno, el plan de desarrollo que ha sido criticado, entre otras, por el fiscal general de la Nación, asegurando que en uno de sus apartes, donde se incluyen a los indígenas y se les destinan recursos para sus proyectos, pues aseguró que ellos no cuentan con la capacidad para manejarlo, y esto se puede, digámoslo, convertir en delitos de corrupción. Esto, lógico, ha ofendido a la población indígena, y asegura que pues el señor fiscal Francisco Barbosa ha tomado una postura pues de desconocimiento de los pueblos indígenas, de la autonomía y precisamente de la capacidad que pueden tener ellos para manejar estos recursos económicos. También vienen con esa exigencia y esa solicitud de que sean escuchados y que no se preste esto para esos discursos de carácter racial, de exclusión de las poblaciones indígenas. Nosotros estaremos muy atentos el día de mañana a la llegada, al arribo a Bogotá y, por supuesto, de los encuentros con los sectores gubernamentales que tengan estas comunidades indígenas provenientes del Valle del Cauca y de Pasto, aquí a la capital de la República, exigiendo ser escuchados. Muy pendientes de ello, de nuevo se hacen visibles y para ello pues llegan hasta la capital colombiana. Gracias, Hernán, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a profundizar en lo que esto significa, esta llamada minga indígena. Nos acompaña para ello Alejandro Sánchez Cruz, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Valle del Cauca, región Pacífico Asiva, miembro del pueblo indígena Nasa. Nos acompaña desde Cajamarca, departamento del Tolima. Alejandro, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un saludo especial para todos los oyentes de este medio que nos permite ser visible no solamente a nivel de Colombia, sino a nivel internacional, donde, como usted lo manifiestan, hacen un esquema detallado de los pueblos indígenas que hasta el momento hemos vivido. Primero, la violencia en nuestros territorios, y nos hace pertinente viajar a la ciudad de Bogotá para que el gobierno nos ponga una mirada hacia el Pacífico, hacia el Valle del Cauca, donde el conflicto armado no cesa en nuestros territorios indígenas. Entonces, por tal motivo, y también nos vimos obligados también ir al departamento donde está el presidente, no por el presidente Petro, porque nosotros respaldamos las políticas en el plan de desarrollo, pero sí nos sentimos excluidos los pueblos indígenas en el marco del racismo estructural que lo manifestó el fiscal general de la Nación, y lo acaba de reafirmar el presidente del Congreso de la República, donde los pueblos indígenos se sentimos literalmente excluidos
y desconocido nuestras leyes de origen, el gobierno propio y el derecho mayor. Por todo esto marchan ustedes hasta Bogotá. En particular, hay un tema extremadamente grave y doloroso que es la violencia que se ha ensañado en varios de los territorios, algunos de ellos en el Valle del Cauca, Cauca y el departamento del Chocó. ¿Cómo se vive, Alejandro, en medio de esta situación de la confrontación con varios grupos armados en sus territorios indígenas? Como nosotros como líderes indígenas de las dos organizaciones, porque la movilización vamos dos organizaciones reconocidas en el Valle del Cauca, que es la organización ASIVA RP y la organización regional Orivac, que representamos 8 pueblos indígenas y el 95% de las comunidades indígenas afiliados en estas dos asociaciones, donde hoy las autoridades indígenas ya no aguantamos un día más en nuestros territorios. ¿Por qué? Porque los grupos armados están sediando nuestros territorios. Ya nuestra espiritualidad cultural no lo podemos realizar como los pueblos indígenas legítimamente lo hacíamos, porque los grupos armados no están respetando a las autoridades indígenas, están generando un tipo de gobierno de ellos propios, un gobierno que nos viola nuestros derechos, la violencia en nuestros territorios. De tal motivo nos tocó, obligados desde nuestros senos, desde nuestros territorios de ríos, montañas y carreteras, viajar a la ciudad de Bogotá para que el Ministerio del Interior, el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez nos escuchen a los pueblos indígenas de este territorio, la problemática que está sufriendo hoy nuestras comunidades indígenas. Alejandro, y en particular, ¿qué es lo que sucede? ¿Hay usurpación del territorio por parte de grupos armados ilegales para el cultivo de la hoja de coca, por ejemplo? ¿Hay usurpación para usarlo como tránsito hacia el Pacífico, por donde sale la mayor parte de la droga que se fabrica en Colombia, que se produce en Colombia y va a distintas partes del mundo, en particular a Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa en estas zonas específicamente? Precisamente los grupos armados, nosotros estamos en un sitio estratégico, en un territorio estratégico, que todo como sale, ingresa por el puerto de Buenaventura. De todos los grupos armados sediaron nuestros ríos, brechas, donde las comunidades indígenas tenemos el paso, montañas, porque los pueblos indígenas somos de territorio. Por tal motivo tenemos esas barreras invisibles que no solamente se ve en la ciudad, se ve también en nuestros territorios. Hoy ya los pueblos indígenas no podemos cruzar de un territorio a otro. Hoy por eso los vemos obligados de ir y sabemos que nuestro departamento del Valle del Cauca es rico en todo el sentido de la palabra, en la diversidad, en el tema del corredor que tiene el puerto de Buenaventura con el interior del país. Nosotros los pueblos indígenas hoy nos sentimos más agobiados porque los grupos armados en nuestros territorios ya nos dicen a nosotros las autoridades: ustedes no pueden transitar y circular a tal hora de la noche. Ya nos tienen sediados en nuestros territorios, donde las comunidades indígenas, el 95% están en confinamientos y otra en desplazamiento en diferentes cascos urbanos, y ahora no hay un tema de alivios realmente estructurales, que los pueblos indígenas nos sentimos vulnerables. Alejandro, y si ustedes deciden transitar, por ejemplo, después de la hora que exigen estos grupos armados ilegales, allí vienen los asesinatos. ¿Son esas las razones de los asesinatos de los líderes indígenas, de las guardias, de sus máximos representantes? Precisamente esa es la situación que sucede con los líderes y las autoridades de nuestro territorio, porque los líderes y las autoridades lo que hacemos es denunciar y decir: nosotros somos gobierno propio y nos deben respetar nuestra autonomía y de la ley de origen, y los grupos armados no entienden esa norma que los pueblos indígenas tenemos, y por eso muchos de nosotros hemos sido unos amenazados, otros desplazados de nuestros territorios para que quede libre tránsito de los diferentes grupos armados. Es extremadamente grave. ¿Qué solución buscan ustedes, exigen ustedes al gobierno del presidente Petro? ¿Cuál es el plan que ustedes piensan que puede llevar paz y tranquilidad a las regiones? Nosotros lo que hoy vemos como pueblos indígenas en sus territorios es que haya
unas inversiones estructurales y específicas en nuestros territorios indígenas. No estamos diciendo que necesitamos ofertas institucionales del Estado, sino temas como colegios, inversiones de vivienda para las comunidades indígenas, que haya fortalecimiento hasta la Guardia Indígena, de todo el sentido que los grupos armados se vayan de los territorios y que haya una paz literalmente completa y duradera, porque hoy los grupos armados ya hay diferentes nombres que uno no pueden identificar. Hoy llega un grupo con un nombre, mañana llega otro grupo con otro nombre, y los pueblos indígenas lo que hacemos es, temerosos, desplazarnos para las ciudades y los cascos urbanos. ¿Se ha cooptado a alguna organización indígena por parte de los grupos narcotraficantes, Alejandro, o a jóvenes que ven de pronto en el dinero fácil del narcotráfico una opción de vida en medio de la complejidad del conflicto? Pues ese es el temor de los pueblos indígenas en este momento, que nuestros jóvenes indígenas sean copados por los diferentes grupos armados en nuestro país. Hoy por eso hacemos ese grito de auxilio al gobierno, que nos escuches y nos busque, y busquemos, no es nos busquen, busquemos una alternativa para atender nuestra juventud y nuestras poblaciones en territorio. Uno de los planes del gobierno, además de promesa de campaña, es la llamada paz total. Lo que pasa es que decirlo es sencillo y ponerlo en práctica es extremadamente complejo, sobre todo con algo que usted dice, Alejandro, es que hay ya no dos grupos armados de carácter insurgente o rebelde, sino que además de los grupos insurgentes hay bandas criminales, la mayoría de ellas ligadas al narcotráfico y otras con historia paramilitar. Cuando usted nos dice que no saben con quién realmente se encuentran en el territorio, ¿cuántos grupos aproximadamente calculan ustedes que hacen presencia allí? Nosotros en nuestros territorios, en territorios que hemos identificado, primero son de los grupos de la AGC, segundo el ELN, tercero la disidencia de las FARC, que de diferentes nombres y bandas criminales en su territorio. Como usted de conocimiento, en el municipio de Buenaventura se vive una tranquilidad en la zona urbana hasta hace días anteriores. Hoy ya la guerra literalmente al casco urbano de Buenaventura. Cuando se calmó en la zona urbana de Buenaventura, pues esa guerra se trasladó a los territorios donde están las comunidades indígenas. Extremadamente grave, y Buenaventura sin duda es un ejemplo de ello. ¿Es posible pensar que ustedes lo han planteado además como organizaciones indígenas, parte de buscar una solución regional de paz a través de los diálogos regionales como se han registrado en otros momentos de la historia en Colombia, o es extremadamente arriesgado pensar en ello? Nosotros los pueblos indígenas y nuestras guardias siempre hemos manifestado que nosotros somos sujetos de paz, el bastón de mando, el bastón de paz. Nosotros hoy en el Valle del Cauca, no solamente en Buenaventura, sino en todos los municipios de nuestro departamento, el Valle del Cauca, como pasó días anteriores que le quemaron un vehículo a una líder social de las comunidades indígenas. Por tal entonces, y viendo las problemáticas que el territorio, no solamente el Valle del Cauca, sino el territorio general de Colombia, donde los grupos armados quieren generar ese tema de zozobra en el territorio. Pero nosotros esperamos que el gobierno del presidente Gustavo Petro sea fuerte, que el tema de la paz hay que buscarlo, estamos totalmente convencidos los pueblos indígenas, pero que también los grupos armados digan estamos de acuerdo y cumplan con lo que se dice. Cumplan a carta cabal, ese es un asunto bastante peligroso también que digan, pero hacen lo contrario, lamentablemente. Muchísimas gracias, Alejandro, por ayudarnos a comprender esta situación, esta radiografía y la razón por la cual ahí está que ustedes llegan hasta Bogotá para encontrarse con las autoridades y hacerse visible. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela,
Cada 11 tiene su 13, así se recuerda esta semana, 21 años del golpe de Estado contra el comandante Chávez, su secuestro y posterior rescate. El pueblo indignado en las calles, acompañado por las fuerzas militares, revirtieron el plan dirigido por Estados Unidos. Este martes se rindió homenaje a los caídos en Caracas. ¿Qué significó ese triunfo para América Latina? Vamos a verlo, a profundizar en ello. Al volver, estamos en el Noticias. En Noticia Venezuela se cumplen 21 años del golpe de abril de 2002, fecha en la cual la derecha, militares aliados y medios de comunicación intentaron derrocar a la revolución bolivariana liderada por el comandante Hugo Chávez. Vamos a recordar. El 11 de abril de 2002, sectores de la derecha nacional, en conjunto con cúpulas militares, dieron un golpe de Estado contra el entonces presidente Hugo Chávez Frías. A este fracasado intento de sacar del poder al líder de la revolución bolivariana, se sumaron los medios nacionales y extranjeros, aliados de la burguesía nacional, junto a la cúpula de la Iglesia Católica. Los perpetradores del golpe ejecutaron a varias personas, donde efectivos de la desaparecida Policía Metropolitana, al mando del exalcalde metropolitano, Alfredo Peña, dispararon contra la población que se encontraba en los alrededores del Palacio Presidencial, en lo que se denominó la masacre de Puente Llaguno. Las primeras víctimas comenzaron a caer en horas de la tarde, debido a los disparos de francotiradores apostados en las azoteas de los edificios cercanos a la sede gubernamental. Horas antes, dirigentes de la oposición venezolana convocaron a una marcha para protestar contra el gobierno constitucional, la cual pretendía ser concentrada. Sin embargo, quienes conducían la manifestación la desviaron intencionalmente hacia Miraflores, sede del Poder Central en Caracas. Entre los convocantes estaban los altos miembros del empresariado nacional, agrupados en la organización patronal Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTB, quienes llevaban meses en acciones desestabilizadoras contra la revolución bolivariana. Los factores golpistas buscaban deslegitimar al presidente Chávez, acusándolo de disparar contra la marcha, situación en la que los medios privados jugaron un factor determinante, ya que difundieron noticias falsas y hasta llegaron a partir la pantalla de los televisores en dos, cuando el mandatario venezolano estaba dirigiendo su mensaje a la nación. También procuraron un enfrentamiento contra el cordón humano que se instaló en las afueras del Palacio de Gobierno, por parte del pueblo defensor del proceso de cambio guiado por el comandante Chávez. El 12 de abril, el alto mando militar, que no contaba con el apoyo de la tropa, se pronunció ante los medios, expresando que el presidente Chávez había renunciado, cuando el jefe de Estado nunca afirmó dimisión alguna. Pedro Carmona Estanga, aliado de Washington y presidente de Fedecámaras, se autoproclamó presidente de Venezuela, juramentándose ante ningún poder constituido, reconocido por los militares alzados, la mediática, la élite eclesiástica y la venia de la Casa Blanca y el gobierno español. Finalmente, el 13 de abril, el presidente Hugo Chávez, quien se encontraba secuestrado en la base naval de Turiamo, fue rescatado por militares apegados a la Carta Constitucional y con el apoyo del pueblo, vuelve al poder. Allí parte de los hechos del 11-13 de abril del año 2002 vamos a recordar y por supuesto a traerlos a el Hoy de Venezuela. Para ello nos acompaña el doctor Juan Romero, diputado de la Asamblea Nacional, historiador y politólogo. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muy bien, Katy. Juan Eduardo Romero, para que no me digan que no es el nombre completo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Recordando estos hechos, lo que primero uno se pregunta es que quienes organizaron el golpe al comandante Chávez desestimaron al pueblo y desestimaron al comandante Chávez.
Mira, yo creo que eso es una impronta característica de la derecha y del imperialismo norteamericano y de los imperialismos colectivos. Es decir, la minimización del valor del pueblo. De hecho, fíjate que parte de los grandes fracasos que tienen en la segunda mitad del siglo XX, que tienen que ver con la guerra de Corea y la guerra en Vietnam, tiene que ver básicamente con un pueblo que en el caso de Vietnam, en el caso de Corea, se moviliza y derrota lo que era el imperio. Igual sucede acá, solo que en el caso específico de lo que nos atañe, el caso venezolano, la subestimación fue mayor, porque además eso viene precedido por una gran operación psicológica. Yo recuerdo que en esa época yo estaba en el Zulia. Fui a un programa estelar de televisión regional a las 11, a la 1 de la tarde. ¿No? Y el periodista me decía, ¿qué sucedió aquí? Digo, mira, no hay una renuncia efectiva de Chávez. En todo caso, que aceptemos que Chávez ha renunciado, como efectivamente lo dijo en algún momento el general Lucas Rincón, ¿no? Hay una sucesión. Es decir, está el vicepresidente, que en ese momento era Diosdado Cabello. El vicepresidente, por cuestiones de seguridad, en ese momento Diosdado estaba reservado, ¿no? Y ante la ausencia del vicepresidente, el presidente del Tribunal Supremo o el fiscal general, ¿no? No había un vacío de poder. Entonces, fíjate que ahí esto apegado a la Constitución. Apegado a la Constitución. O sea, si efectivamente hubiese sido cierto lo que intentaron construir en términos mediáticos, porque es una gran operación psicológica que inicialmente tuvo éxito. Porque si tú ves el documental sobre el puente Yaguno, ¿okay? La revolución no será transmitida, tú te das cuenta que el camarógrafo, el periodista de Venevisión, que estaba colocado muy sospechosamente en un ángulo, enfoca a los actores, parte del MBR, que responden a una agresión de la Policía Metropolitana. Inicialmente el que viera el video decía, están disparando a mansalva contra un pueblo indefenso, que fue la matriz que utilizaron para presionar a Chávez. Pero cuando tú ves en detalle el video, te das cuenta que ellos disparan y se ocultan. Si fuera contra un pueblo indefenso, disparan, vuelven a cargar y vuelven a disparar, porque no tienes que temer ningún tipo de respuesta, si era como ellos decían que era un pueblo indefenso. No era un pueblo defenso, se descubrió mucho después que eran efectivos de la Policía Metropolitana que estaban en concordancia. Entonces ahí hay varios elementos. El primer elemento del 11 de abril es una operación psicológica de amplio espectro. Amplio espectro, incluyendo medios de comunicación. ¿No? Esencialmente con medios de comunicación. Medios de comunicación en Venezuela, medios de comunicación hegemónicos. Claro, no, y además La una perfecta articulación, mediática. porque era Radio Caracas Televisión, Venevisión y Televen, que entre los tres tenían un rating de sintonía cercano al 85%. Luego ves a representantes de CNN y otras medios de comunicación transnacional que habían venido, porque además el 11 de abril no aparece como el conejo que sale mágicamente de un sombrero. No, el 11 de abril tiene un antecedente importante, que son las leyes habilitantes del año 2001. O sea, hay un calentamiento, porque recuerda, se hace la constituyente, se aprueba en 1999 la constituyente, la constitución, el 15 de diciembre de 1999, y en el año 2000 hay una relegitimación de los poderes. Inmediatamente Chávez entra con las 49 leyes habilitantes, leyes donde está la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que establece nuevos impuestos, que establece un manejo de los recursos minerales estratégicos. Chávez toma decisión porque genera una Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. En esa Ley Orgánica disminuye el papel de Estados Unidos como asesor y la incidencia de las fuerzas norteamericanas sobre las fuerzas de seguridad del Estado. Y luego Chávez se mete con dos cosas que eran inauditas en ese momento. Uno es la ley de tierras, afecta a los grupos terratenientes. Y luego genera una modificación de las leyes del Banco Central que permite que el Estado cuente con recursos del encaje legal. Entonces estamos hablando de un conjunto. Eso desata a Fedecámara. Fedecámaras en el año 2001, en diciembre de 2001, llama a una movilización y comienza a producirse algo que no habíamos visto en el caso de Venezuela, con esa intensidad, quizás desde la primera mitad del siglo XX, que es la articulación de grupos económicos, Fedecámaras, por eso Pedro Carmona Estanga,
medios de comunicación que habían tenido una gran incidencia y con los cuales Chávez comenzaba a romper, y luego militares que van a transformarse en disidentes, y el lazo en común de todos esos militares, comenzando por un cuñado del comandante Arias Cárdenas, de nombre Romero, ahorita se me va el apellido, comenzando por el comandante de la Armada, que fue el jefe militar de Carmona, todos vienen de Estados Unidos. Es decir, una operación que indudablemente es una de lo que llamamos que una black operation. habían sido ya cooptados por Estados Unidos. Habían sido ya cooptados y que de alguna manera empezaban a mover eso. El embajador norteamericano era Maestro, ¿no? Un señor de lentes que parecía más bien un profesor universitario, pero que movía los hilos del poder. Entonces, hay una articulación y a eso se le agrega un cuarto elemento, la policía. La Policía Nacional, que el alcalde mayor era Alfredo Peña, deben recordarlos algunos, periodista, director del diario El Nacional, vinculado con los grupos económicos, que había traído al asesor de la policía de Nueva York para darle un enfoque especial a la policía metropolitana. Esa policía va a ser clave en las acciones de persecución, en la ejecución del 11 de abril. Entonces, estamos hablando de una perfecta articulación que a través de ese video, y ahí en la importancia de los medios de comunicación y la reacción que va a tener Chávez. A partir de esa circunstancia, entonces vemos a un Chávez que insiste, y es una consecuencia del surgimiento de este canal, insiste en crear, porque inmediatamente del 11 de abril hay una presión sobre Chávez, el intento de hacerlo renunciar, una negociación. Chávez inicialmente, lo dice Ernesto Villegas en su texto Abril Golpe Adentro, Chávez pretendía resistir en Miraflores y recibe una llamada de Fidel Castro donde le dice: no te sacrifiques como lo hizo Allende. Era la intención, porque de hecho era la posición de José Vicente Rangel, que había que resistir, y Chávez lo creía en su momento. Chávez accede a la conversación que le señala Fidel y manda un emisario a los militares que ya se han complotado, que ya, entre esos el comandante general del ejército, Efraín Vázquez Velázquez, que venía de ser comandante general en el Zulia, por cierto, ¿okay? Y establece una negociación. ¿La negociación cuál era? Asegúrame tú la vida de los miembros de mi gabinete, asegúrame tú la vida de mi persona, de mi familia, y podemos establecer un acuerdo para yo firmarles la renuncia. Esa renuncia nunca llegó porque inicialmente hubo una discusión hacia lo interno de los golpistas, de los militares golpistas, porque había unos que decían que había que meterlo preso, otros que decían que había que asesinarlo porque la tesis del asesinato ahí se planteó, y otros que llegaron a sostener la necesidad de que Chávez saliera del país, bien a Cuba o a otro destino en algún momento. Incluso se habló de llevarlo a Argentina, donde estaban los Kirchner, y había una relación bien interesante en ese sentido, ¿no? Perdón, los Kirchner no estaban. Había otro destino que Chávez se le había acordado. Al final eso no resulta, secuestran a Chávez. En la madrugada del 11 y el 12 hay una feroz represión hacia el pueblo, subestimando su reacción, y el pueblo sale a la calle, Tatiana, sale a la calle a decir: Chávez no ha renunciado, esto es un golpe de Estado atípico, y empieza una movilización. Hay militares que se habían mantenido en un perfil muy bajo, entre esos García Carneiro, que después va a ser gobernador del estado de La Guaira en Caracas. Hay otros militares que también no se habían plegado, y cuando el pueblo sale a protestar y se desata una represión, el día 12 ocurren dos cosas. Primero, la represión de los cuerpos de seguridad, esencialmente de las policías, y en el caso, porque además hay que recordar que Chávez no tenía mayorías de alcaldes ni gobernadores para el año 2002, no los tenía. Y entonces los estados y los municipios en los cuales la oposición fue mayoritaria, como es el caso del estado Zulia, con el actual gobernador, por cierto, Manuel Rosales, que fue uno de los firmantes del acto del 13 de abril, ¿no? Del 12 de abril, perdón, salen a apoyar la represión. Mientras que eso ocurre, el pueblo está en la calle y empiezan los militares. Pero además el pueblo, que esto es una verdadera lección y además
un hito para nuestra América Latina, es que el pueblo eran millones en las calles. No solamente habían grupos, es que eran millones de personas en las calles. Se autoconvocaron. Ahí hay estudios muy interesantes sobre la autoconvocatoria, ¿no? Lo que llamamos aquí en Venezuela Radio Bemba. Y los medios de comunicación comunitarios que jugaron un claro, papel importante. Ahí hay que, sobre los medios, hacer dos discernimientos. Uno es el papel de los medios comunitarios. Y por eso que te digo que Chávez sale ahí con la elección. Primero, él dice, dejé de ser inocente con los sucesos de abril, porque Chávez confió demasiado. Ahí hay que nombrar el papel de Luis Michelena, por ejemplo, que era una figura clave para la llegada al poder de Chávez y que después entró en ese complot. Hay que hablar de Guaycaipuro Lameda, que era un militar encargado en ese momento de PDVSA, y lo que después va a ser la gente del petróleo, que tuvo que ver luego en el paro de finales de 2002, principios de 2003, ¿no? El paro petrolero, sí, afectando a la industria, que generó más de 26 mil millones de dólares en pérdida, eran parte de eso. Entonces hubo una traición, pero en los medios de comunicación hay dos posturas. Es la postura no alineada de los medios comunitarios, de las radios comunitarias, que fueron las que empezaron a divulgar y a autoconvocar a la gente. Esto es un golpe de Estado atípico, salgamos a la calle, tienen secuestrado a Chávez, y son las imágenes que vemos. Es un quiebre entonces con los medios, es un quiebre con los medios de comunicación corporativos que están contando otra historia. Mientras eso sucedía, entonces el 12 de abril, los medios de comunicación hegemónicos, y esto es cierto, acordaron un silencio informativo que se concretó entre el 12 en la tarde-noche hasta el 13 de abril. Pasaron comiquitas, esto es importante que lo digamos, dibujos animados. Es decir, en la noche del 12 y todo el día en el 13, con excepción del acto en Miraflores, donde Carmona se autojuramenta como hizo Napoleón, eran comiquitas. O sea, no existía la represión, no existía la respuesta popular, no existían los pronunciamientos de algunos militares. Aquí en Caracas, en Fuerte Tiuna, en Alcabala 3, estaba García Carnero montado en un tanque junto con Iris Valera, junto con otros actores políticos, convocando al pueblo y convocando a otros militares. Entonces, entre la noche, la madrugada del 12 al 13 se produce una reacción y van cayendo como una fila de dominó. Es decir, comienza a haber pronunciamientos de comandantes que dicen esto es un golpe de Estado, esto no puede ser, porque debemos recordar que Carmona Estanga se autojuramenta a él, elimina de un solo plumazo todos los poderes públicos, no llama a elecciones, comienza una represión, es decir, es un golpe de Estado que inicialmente intentó ser encubierto bajo una medida legal de aparente renuncia del presidente. Y ahí se produce una reacción extraordinaria. Esa reacción, pueblo, ejército, y por eso el tema de la unidad cívico-militar en la historia política de Venezuela es clave. Chávez lo dice. Recuerda el texto, y le recuerdo a la gente que nos escucha el texto de Ramonet sobre Mi Primera Vida, las entrevistas que Ramonet le hace a Chávez cerca de un año antes de él cambiar de paisaje. Y en el tomo 3 de la última edición de Badel Hermanos del libro Mi Primera Vida, Chávez señala en un episodio que dice, nosotros aprendimos a vincularnos, ¿no? ¿Por qué el MBR, hablando del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, por qué el MBR sobrevive a la caída del muro de Berlín, sobrevive a la disolución de la Unión Soviética, sobrevive a toda la crisis? Porque nosotros recurrimos en el MBR a las raíces históricas, el árbol de las tres raíces, Bolívar, Zamora y Rodríguez. Y construye en lo que Chávez llamó el libro azul, en el proyecto Simón Bolívar, la idea de la unidad cívico-militar. Esa unidad cívico-militar se mostró el 12 y 13 de abril. Y entonces vamos a ver, a partir del 13 de abril, lo primero es la aparición de aquella frase extraordinaria que ha recorrido América y que es una advertencia a los que intentan golpes suaves o acciones contra el pueblo. Todo 11 tiene su 13. Sí. Ese es un punto, si lo miramos hoy desde la perspectiva histórica, cómo se intentaron nuevas estrategias de derrocamiento de gobiernos populares en nuestra América Latina. Claro, es que el 2002, abril del 2002, marca una nueva estrategia que después va a ser formalizada, y esto es importante que lo digamos.
Es una estrategia que además tiene unos antecedentes en el texto de Jean Charest de la dictadura a la democracia. Hay que ahogarlas, hay que buscar que pierdan el apoyo popular, hay que desprestigiarlos, hay que utilizar a los medios de comunicación para eso y el poder económico. Y entonces tú ves toda la receta del libro de la dictadura a la democracia en las acciones del 11 y el 12 de abril. Aplicada en esos 3 días. Aplicadas a Venezuela, como lo intentaron aplicar a nosotros ahora a partir del 2017. Pues yo debo recordarte que Nicolás se enfrenta a 2 grandes crisis, la del 2014 y la del 2017, y ambas tienen el mismo ingrediente, es decir, intentar generar una conmoción interna que permita acusar al gobierno de represor, acusarlo de delitos de lesa humanidad, de crímenes, ¿no? De crímenes en ese sentido, y permitir entonces una intervención. Eso no ocurrió en el 2002, no ocurrió en el 2014, no ocurrió en el 2017, y por eso es que es interesante analizar y estudiar la realidad de Venezuela, porque es una lección en términos de un antimanual. Es decir, a nosotros nos están aplicando todos los manuales de guerra irregular. Nosotros hemos creado un antimanual que todavía se está escribiendo. Y son unos manuales que se siguen aplicando. Indudablemente. Venezuela es un país bloqueado de una manera absolutamente ilegal por Estados Unidos, que estuvo detrás en el año 2002 y que ahora es evidentemente muy visible. Es más visible. Pero durante todos estos años el momento de mayor visibilidad ha sido estos últimos. Claro, pero entonces fíjate lo que después sucede a partir de la experiencia de abril. Sucede lo de Celaya, ¿okay? El golpe de Estado en Honduras, pero 2009. antes de eso tienes que recordar la rebelión de la policía en Ecuador contra Rafael Correa. El secuestro del presidente Correa. Luego, ahora ves Lugo, la experiencia de Lugo en Paraguay. El golpe parlamentario. El golpe parlamentario. Agrégale lo que le acaban de hacer a Pedro del Castillo. Es decir, es un manual que comenzó aplicándose en Venezuela. Venezuela ha sido siempre un hito, porque cuando tú ves, por ejemplo, toda la tesis de los desaparecidos, que es muy doloroso en Argentina y en Colombia, los manuales sobre desaparición comienzan aquí con la guerrilla entre 1960 y 1963. La CIA viene aquí a establecer campos de lo que llamamos aquí los teatros de operaciones, que eran campos de tortura y desaparición. Y lo mismo va a suceder a partir del 2002. La CIA, a través de la policía y el entonces alcalde Alfredo Peña, comienzan a desarrollar el manual del golpe suave. Chávez después va a hablar lo que él llamaba el golpe de mecha lenta, ¿no? En vez de ser un golpe como los que vimos contra Salvador Allende o contra los que vimos contra Isabel de Perón en Argentina o en Brasil, por ejemplo, ¿no? Contra era un golpe Joao Goulart. contra Joao Goulart, era un golpe de mecha lenta, un golpe que iba consumiendo lentamente la mecha hasta que se producía el estallido. El estallido tenía que ser, y eso es el manual de guerra irrestricta, es el manual de operaciones especiales, es el manual que busca volver a una situación que le convenga a los Estados Unidos. ¿Y por qué Venezuela? Bueno, porque Chávez planteó a partir de ahí un no alineamiento de la política exterior de Venezuela, planteó a partir de ahí la venta de petróleo en una moneda distinta al dólar, planteó a partir de ahí una revisión de la arquitectura internacional, de ahí sale el planteamiento de UNASUR, el planteamiento de la CELAC. Recuerda que luego en el 2005 es el no al ALCA, es decir, es el no a la cumbre de las Américas, sí. Y entonces Chávez con la voz de Fidel transforman a Venezuela, y esto yo siempre lo digo, nosotros somos una amenaza inusual, pero no porque tengamos armas, sino por lo que construyó Chávez a partir de ahí y lo que ha heredado Maduro y lo que significa Venezuela en estos momentos desde el punto de vista de una resistencia que no es pasiva. Yo cuando hablo de esto les digo, bueno, imagínense ustedes a Ali en una pelea, se pegaba a las cuerdas y cualquiera creía que estaba acorralado, pero no estaba acorralado, sino que estaba finteando y estaba lanzando golpes. Bueno, exactamente hace ahí Venezuela. Venezuela es una resistencia activa. Resistimos porque aportamos en la diplomacia de paz, pero estamos construyendo un antimanual contra los golpes suaves, contra la guerra irrestricta, contra la guerra híbrida, contra la guerra compleja, sobre la asfixia económica, contra las medidas coercitivas unilaterales y todo lo que significa una violación de los principios del derecho internacional. Eso es no injerencia,
respeto a la independencia y soberanía y autodeterminación de los pueblos. Con eso te despido, muchísimas gracias, porque esto responde, esta última reflexión tuya, Juan, responde a la pregunta que nos planteábamos: ¿qué pasó y hoy cómo está Venezuela? Además, ¿qué significa para América Latina? Pues ahí está, el respeto al derecho internacional por sobre todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Tatiana. Muchas gracias. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Guatemala, las y los candidatos a la presidencia se comprometen a realizar una campaña ética sin ataques, respetando la democracia. Desde el pueblo más humilde se exige que por democracia no se obstaculice la participación de la fórmula del Movimiento Popular del Pueblo. Les contamos y lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. En Noticia Guatemala, los partidos políticos en contienda se comprometen a realizar una campaña presidencial limpia, sin agresiones. Lo hacen ante el Tribunal Supremo Electoral, en unas elecciones generales marcadas por el rechazo popular a la postulación del binomio del Movimiento de Liberación de los Pueblos, compuesto por Telma Cabrera y Jordán Rodas. Vamos a verlo. 27 partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral suscribieron un acuerdo preelectoral de cara a los comicios generales pautados para el 25 de junio próximo. El TSE, a través de un comunicado, afirmó que la finalidad del pacto es la garantía de un proceso fundamentado en principios y valores con respecto a la diferencia de pensamiento y dignidad de las personas, así como el apego a la democracia. La presidenta de este organismo, Irma Palencia, apuntó a la búsqueda de la confianza en los electores y candidatos como otro objetivo del acuerdo. Miembros de fórmulas presidenciales vieron con buenas expectativas el compromiso asumido. El movimiento Semilla, representado por Bernardo Arévalo, llamó a tomar con seriedad el acuerdo, mientras que Suri Ríos, de la coalición Valor Unionista, ve en las próximas elecciones una oportunidad para que los ciudadanos manifiesten sus puntos de vista de manera pacífica. Esta es una de las candidatas que, según la Constitución, no podría participar de la contienda, ya que es la hija del dictador Efraín Ríos Montt. El documento al que el TSE llama Acuerdo Nacional consta de 16 puntos y tendrá vigencia hasta unas 36 horas antes del inicio de los sufragios. Mientras tanto, continúa el rechazo popular por la exclusión del binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, conformado por Telma Cabrera y Jordán Rodas. Dicho movimiento califica de ilegal la no inscripción de sus candidatos. Aseguran que la decisión del Tribunal Supremo Electoral responde a intereses de factores que no quieren la democracia en el país. En ese sentido, miembros del MLP y organizaciones populares aseveraron que continuarán en la lucha en pro de un Estado plurinacional para lograr el bienestar de la población. Además de presidente y vicepresidente, en estas elecciones se elegirán 160 diputados al Congreso, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales. Allí los hechos, vamos de inmediato con el análisis. Para ello nos acompaña Sandino Asturias, analista internacional, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala, que hace monitoreo y seguimiento a temas de seguridad, justicia, derechos humanos. Nos acompaña desde Ciudad de Guatemala. Sandino, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un abrazo. Muchas gracias. Sandino, este acuerdo que propone, porque sale además de una idea del TSE, Acuerdo Nacional para una campaña ética, pacífica, programática y con valores democráticos. En un complejo contexto político electoral, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, esto es una formalidad que cada 4 años se realiza. No es nada nuevo, ni este tribunal se lo inventó. Es algo que formalmente pretende establecer que la disputa política no sea violenta y se respete ciertas normas. Sin embargo, el problema es que las normas no las está respetando el tribunal. Estamos en medio de unas circunstancias excepcionales donde 3 fuerzas políticas, 3 binomios de diferente, digamos, proyección ideológica están siendo, por lo menos, están siendo inscritos tardíamente o no inscritos. Esto todavía es una batalla jurídica que está haciendo sobre todo el MLP por intentar inscribir su candidato, su binomio presidencial, aunque sea tarde, porque ya la campaña presidencial y la campaña electoral comenzó hace 15 días. Entonces, lo ha dicho el Observatorio Electoral, que las decisiones del tribunal han sido absurdas, han sido ilegítimas, no se ha respetado de igual manera los principios y por lo tanto tiene poco de ético decir que el tribunal convoque a que los partidos tengan una ética cuando ellos no han tenido una ética para realmente reflejar las voluntades populares de las diferentes fuerzas políticas que están en contienda. Sandino, en todo caso, de los 30 partidos políticos, 3 solamente no han firmado el acuerdo. Sin duda, el MLP lo ha rechazado categóricamente, pero están oficialmente Podemos, el Partido de Integración Nacional y el Partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad Voz, que de hecho hoy en medio del evento se paró y dijo, esto es una farsa. ¿Qué pasa entonces con los otros 27 partidos? Bueno, por eso creo que es algo formal establecer ciertos criterios entre candidatos, que no sea violenta, que sea programática. Digamos, es una norma que no tiene sustancia y tampoco tiende a resolver el cuestionamiento principal que tiene la sociedad sobre este Tribunal Supremo Electoral. Es decir, vamos a decir, es un maquillaje, es una manera de endulzar una conflictividad que se está dando por las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, Sandino, es un intento de lavar la cara a todo lo que ha rechazado por sus actuaciones la población y sobre todo las mayorías más humildes de la Guatemala profunda sobre el Tribunal Supremo Electoral. Así es. No hay credibilidad. Es, digamos, un cuestionamiento que tiene la sociedad sobre estas decisiones que todavía hay tiempo que rectifiquen, decisiones que están muy cuestionadas porque la judicialización de la política, el hecho de dejar fuera sectores sociales importantes sin representación, aunque tengo que hacer un paréntesis, que estas fuerzas políticas que no se les inscribe el binomio, sí han inscrito sus candidatos a diputados y alcaldes. Es decir, la sociedad sí puede manifestarse, a los binomios no inscritos se puede manifestar apoyando a los diputados y a los alcaldes de estas fuerzas políticas que sí fueron inscritos. Entonces, es una batalla política, se está excluyendo a ciertos sectores sociales, a ciertos sectores que molestan al sistema, al poder económico, al gobierno, son sectores que irritan, son sectores de oposición y lo que se está cercenando es la capacidad de participación social de importantes sectores de la sociedad. ¿Quién mueve los hilos del Tribunal Supremo Electoral, Sandino, para que asuma esta posición en particular tan clara como lo hemos visto sobre el movimiento de liberación de los pueblos? Claramente es una fuerza política que junto a Jordán Rodas, el procurador de los derechos humanos saliente, es, digamos, primero es un riesgo y una amenaza que tiene el sistema en sí mismo, ¿verdad? La propuesta del MLP
de construir un país plurinacional, va más allá de una participación política más, y junto a las fuerzas progresistas es un riesgo que el país, que está en medio de una crisis política, que la derecha ha gobernado peor que nunca, que la derecha corrupta está gobernando y ha cooptado el sistema de justicia, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral, estos riesgos lo quieren callar evitando la participación. Es acciones antidemocráticas, absurdas, ilegales, y que lo que están cultivando es el cuestionamiento que hay a este proceso electoral y el cuestionamiento a sus autoridades. Esperemos que con la presión social que hay rectifiquen a tiempo y pueda haber una libre participación, y de todas maneras es un síntoma de la decadencia del sistema político guatemalteco. Sandino, con respecto a una candidatura que ha sido muy cuestionada, la hija del dictador Efraín Ríos Montt, Zuly Ríos, es así como se ha denunciado que por constitución ella no podría presentarse a las elecciones, sin embargo vemos que todas las credenciales se les han entregado. Así es, o sea, las candidaturas de la derecha corrupta han sido toleradas y permitidas a pesar de las ilegalidades e inconstitucionalidades. En este caso, el hecho de que la cooptación del sistema de justicia llegó hasta la Corte de Constitucionalidad es la que ha permitido que personas cuestionadas, personas que tienen impedimentos constitucionales, impedimentos legales, están corriendo y están participando con todas las libertades, y grupos y movimientos con toda la legitimidad que no tienen ningún reparo constitucional ni legal, se les está vetando la oportunidad de participar. Ese es el tipo de elecciones, el tipo de sesgo que está teniendo. Sin embargo, creo que de todas maneras va a haber una participación importante rechazando este sistema y rechazando estas candidaturas. Aunque se les permita correr, estas personas no son populares ni van a tener el voto popular. Pero en las reglas democráticas se deberían respetar las normas y las reglas, y en este caso no se están respetando. Pues allí lo vemos entonces con esos ejemplos que no se están respetando. Será hasta una próxima oportunidad que hablemos de algunos de los candidatos, que son 27 binomios de fórmula presidencial y vicepresidencial, sobre todo para entender quiénes quieren el marco político y realmente en qué se diferencian, o si hay algo en lo que realmente se diferencien. Será hasta la próxima entonces, Sandino. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.